más de 75, entre un 72 y 75% de la población en general que tiene miedo a hablar en público. Era increíble la cantidad de personas que nos encontrábamos con un grado de glosofobia ciertamente elevado. Realmente este es un miedo, es una fobia que es incluso más común que el miedo a la muerte. Donde sí había gente que se llegaba a desmayar, sí había personas que se llegaban a tener sudoración extrema, que llegaban a vomitar, que se llegaban a la taticardia, o sea, era impresionante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando y en donde quiera que nos estén escuchando. Bienvenidos a este su podcast favorito, que vamos a estar viendo temas increíbles del desarrollo personal, del crecimiento, del ser humano, de la comunicación, etcétera, etcétera. Mi nombre es Fer Reyes y tengo el gusto y el honor de estar compartiendo este podcast con un gran amigo que conozco desde hace más de 10, 15 años y definitivamente es un experto en todos los temas que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Les va a encantar. Toño, amigo, primer episodio, primer capítulo, primer proyecto juntos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por animarte a que hiciéramos este proyecto. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, igual a todos allá en casa. Mi nombre es Antonio Gómez y les damos la más cordial bienvenida a este primer capítulo de Share It Loud, su podcast, su espacio, su comunidad donde van a poder acercarse y sobre todo compartir las cosas, ¿no? Y compartirlas con fuerza, con entusiasmo. Les vamos a enseñar muchísimas técnicas de todo lo que ya nos hiciste favor de compartir, amigo. Y pues bueno, aterrizándonos un poquito más ya para el día de hoy, vamos a tocar un tema bastante fuerte que va a marcar la pauta de todo lo que vamos a estar hablando y aterrizando durante de aquí a lo que sigue en el podcast, que es el miedo a hablar en público. Básicamente, amigo, existen en el mundo cientos de fobias. Por ejemplo, tú, totalmente. ¿A qué le tienes miedo? ¿Cuál es tu fobia dirías que son las arañas? A las grandes, sí. Una tarántula ya no me siento tan cómodo. Ok. Sinceramente. Bueno, resulta, yo por ejemplo le tengo miedo a las cucarachas. No sé cómo se llame esa fobia. Voladora. La voladora. Así sí. yo no puedo con las voladoras. Sí, que puede caminar, sencillamente. Sí, no, hay unas chiquitas que viven en la cocina que esas no me dan esas no me dan tanto miedo, fíjate. Okay. De hecho, trabajo muy cerca de ellas. Ajá, sí. Pero resulta... No, pero, para quien no sabe, te dedicas a los temas de calidad, Sí, yo me dedico a capacitación cocina y todo. En otro giro. Restaurantes. Sí, ya aterrizaremos más adelante ese tema justamente. Van a pensar que es tu cocina, ¿no? Bueno, definitivamente no en mi cocina, pero en las cocinas en general. Ajá, en los restaurantes. Tengan mucho cuidado donde comen, por favor. Pero bueno. Ya llegará el día donde quemes alguna que otra. No puedo hacer eso. Okay. Profesionalismo ante todo. Entonces, ¿le tienes miedo a las cucarachas? ¿Le tienes miedo, pero a las terrestres? No, las que vuelan. Las que vuelan, las que se me pueden caer en la cara en cualquier momento del cielo y de manera inesperada. Me ha salido el grito más femenino de mi parte el día que voló una cucaracha. El grito más agudo posible. Sí, no. De alguna manera, no, sí. Yo no. Bueno, resulta que hay un miedo que supera con creces a cualquiera de las fobias que tú, yo o muchas otras personas pudieran tener relacionado a cosas externas. Porque resulta que hay un miedo en particular que es justamente el que vamos a estar aterrizando el día de hoy, que es el miedo a hablar en público o en su término etimológico, la glosofobia, que es efectivamente este miedo a hablar en público. Resulta, amigo, que hay más de 75, entre un 72 y 75% de la población en general que tiene miedo a hablar en público. En distintos formatos y en distintos medios hay quienes tienen más, que simplemente no pueden moverse, ni siquiera entran en un estado de estrés y de pánico, y hay otros que a lo mejor tienen miedo a comunicarse solamente con seres queridos, con amistades. Entonces, realmente este es un miedo, es una fobia que es incluso más común que el miedo a la muerte. Claro, sí, totalmente de acuerdo. De hecho,
nosotros que nos dedicamos, bueno, para quien no sabe, hace ¿cuántos años, Toño? Más o menos, como unos 5. 6 años. 5 o 6 años. Sí. Nos dedicamos mucho al tema de talleres y desarrollo sobre la oratoria, sobre hablar en público. Y era increíble la cantidad de personas que nos encontrábamos con un grado de glosofobia ciertamente elevado, donde sí había gente que se llegaba a desmayar, sí había personas que se llegaban a tener sudoración extrema, que llegaban a vomitar, que se llegaban a la taticardia, o sea, era impresionante. Pero no te vayas tan lejos, dime si tú no te ha pasado, también nosotros, o sea, nosotros que incluso nos dedicamos en el ámbito en su entonces a desarrollar estos temas de oratoria, a apoyar a los temas de la glosofobia, tuvimos un inicio y también fue muy complicado y sinceramente todavía ya en el momento del desarrollo, en el momento del crecimiento, nos pasaba a tener esos nervios, nos pasaba a tener esa adrenalina, ese cortisol en la sangre que te iba desarrollando toda esta situación. Entonces, la glosofobia es algo que nos pasa a todos, absolutamente. ¿Desde dónde crees que se origina la glosofobia? Bueno, tocas justamente un punto muy importante que para mí ha sido determinante en poder dar de alguna manera cierta lógica y cierto trabajo a toda esta cuestión de cuando empiezo a sentir esos nervios. Para mí en lo personal, a lo mejor para muchas personas funcionará diferente, pero es muy sencillo poder empezar a atacar un problema cuando entiendes de dónde se origina o cómo se origina. Y justamente lo mencionaste ahorita, la cuestión del cortisol. Claro. La glosofobia parte básicamente de dos neuroquímicos indispensables para el cuerpo, además, porque normalmente decimos, ay, ojalá nunca más vuelva a sentir nervios o nunca más me vuelva a sentir así. Es imposible. Pero es indispensable. El cortisol y la adrenalina son neuroquímicos que nuestro cerebro libera cuando estamos en una situación donde depende inclusive la vida o la muerte, salir de ahí. Salir corriendo, que viene algo cayendo y tienes que reaccionar rápido y normalmente se hace de manera instintiva, no piensas, me voy a mover porque esto me va a caer encima. No, lo hace tu cuerpo en el instante. Y eso es gracias a estos dos neuroquímicos. Pero resulta que en algún momento de nuestro desarrollo como sociedad, el cerebro decidió que iba a liberar estos neuroquímicos en momentos donde realmente no había situaciones de riesgo de vida o muerte, pero sí situaciones que podían generar de alguna manera alto estrés. Entonces se liberan estos neuroquímicos y mencionaste varios síntomas, la sudoración, los desmayos, los vómitos. Resulta que cuando el cortisol, cuando la adrenalina se liberan, se hace una bomba. Se hace una bomba y nuestro cuerpo cambia su fisionomía en cierta cuestión, sus funcionamientos orgánicos para permitirnos tener la mayor eficiencia para salir corriendo. Por lo tanto, deja de funcionar sistema digestivo. Por eso solemos sentir mariposas o dolores en la panza. ¿Cuál mariposa? Hay quienes regresan el estómago completamente. Sí, pasa. Sudoración excesiva, que básicamente esa es una reacción a la aceleración del ritmo cardíaco y de la circulación que se está preparando para salir corriendo de donde estás. Hiperventilación, que eso es muy común también. Tus pulmones están listos para recoger el mayor oxígeno posible porque estás a punto de salir corriendo. Recordemos que esto es una reacción instintiva de cuando nuestros antepasados cazaban y literalmente tenían que salir corriendo de un león, un depredador que literalmente se los podía comer. Tengo una pregunta, Toño. Sí. Muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿por qué mencionas que generamos una situación de riesgo con todo esto del miedo a hablar en público? ¿Por qué? ¿Qué hizo la sociedad o qué ha pasado en nuestra sociedad para que desde niños, porque yo me acuerdo que estaba yo sentado hasta atrás y decían, Fer, contesta la siguiente pregunta, enfrente de todo el salón. Me estaba muriendo de nervios. Primero porque no me la sabía y segunda porque iba a hablar frente a todo el salón. A pesar de que yo estaba sentado hasta atrás, en mi pupitre, no tenía como tanto riesgo de estar frente a un escenario, yo sabía que mi voz se iba a escuchar entre todas. Entonces,
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, que se vuelve un miedo tan común en todos lados? Realmente todo esto tiene que ver con diferentes situaciones de estrés y traumas. En general son traumas. El más común es el estrés postraumático, que viene a raíz de un evento que te generó pues una reacción de alto estrés. Claro. Y esto se refleja en diferentes aspectos, digamos. Hay quienes tienen miedo a hablar en público por miedo a hacer el ridículo. Otros tienen miedo a hablar en público porque tienen miedo de cómo va a reaccionar la gente a la que se van a dirigir. Que es la más común en México, ¿no? Sí, porque, porque al final... lamentablemente y a veces afortunadamente somos un país que tiene una reacción a la crítica muy inusual. O más que a la crítica, al error. Una reacción al error muy inusual, muy fuerte inclusive. De hecho, ha habido ya una evolución en cómo se ha aterrizado esta cuestión del bullying en las escuelas y en cualquier escala de la escuela. O sea, estamos hablando de primarias, secundarias, universidades. Es muy complicado salir de esta cuestión del bullying. Y en términos sociales, la gente poco a poco va queriendo comunicarse menos. Y ahora con el internet todavía creo que eso ha fluctuado, porque hay veces que la gente se quiere expresar mucho en la cámara, pero si tú a esas personas las pones enfrente de un público, no lo van a poder lograr. Y a veces pasa al revés, ¿no? Nosotros, que nuestra generación nos tocó un poco más hablar enfrente de gente, hablar a la cámara a veces se vuelve un punto muy complicado de lograr. Porque sabes que en redes sociales te pueden también linchar, como en el salón de clases. Te pueden acabar. O sea, en el salón de clases decías algo y todos te atacaban. Te ponían un apodo. Ajá, no te dejaban. Ahí va el tribilín, que lo olvidaras. No sabías por qué, ¿no? Así es. Pero sucedía. Así es. Y ese miedo, que al final tenía que ver con el bullying que te desarrollan, lo vas desarrollando en la adolescencia y te conlleva en muchos aspectos de la vida, porque al final del día lo podemos ejemplificar en los aspectos más profesionales, de que estás en una junta de trabajo, te toca dar una conferencia, etcétera, etcétera. Pero si lo aterrizas a situaciones de vida, la glosofobia te puede trabar en muchas situaciones que son comunes. Por ejemplo, pedir que sea tu novia. Sí, o sea, algo tan sencillo para un adolescente que nos estén escuchando, que tiene 14, 15 años, los nervios para ir a decirle a la persona, quiere ser, o ya se dice diferente, que en nuestros tiempos así se decía. Sí, claro, por supuesto, ¿no? ¿Quiere ser mi pareja? Acabo de sonar ancianísimo. Ya estamos, amigo, ya estamos. En nuestros tiempos era, quiere ser mi novia, quiere ser mi pareja, ¿no? Ahora, ¿sabes cómo se dice? No, la verdad no. Puedo ser tu novia. Ah, ¿sí? No suena mal, ¿eh? Tengo alumnos, no te la sabías, ¿verdad, Majo? La cara de Majo fue de, ¿qué? Puedo ser tu novio, puedo ser tu novia ahora. El otro día tengo un amigo muy querido que estoy seguro que va a ser de los primeros que va a escuchar este podcast, que es alumno mío tiene como 15 años y, no, ya tienes 17, no te miento. Y me contó que le dijo, pues sí, que se declaró. Entonces me sacó de onda porque me enseñó las fotos y en las fotos venía el escrito, puedo ser tu novia. Y yo, o sea, estaba impresionado. Dije, ¿por qué lo dijiste así? Y ya me explicó, o sea, porque aparte sí me explicó de una manera así como, sí, no seas viejo, ¿no? O sea, no seas sí, claro. anciano. Actualízate, hermano. Actualízate. Dice, no, es que ahora se pide así, ¿no? Porque si dices, quieres ser mi novia, es como propiedad y ahora puedes ser tu novio, ¿no? Bueno, eso era un pequeño paréntesis. Igual son temas a futuro, porque es comunicación, es comunicación al final. ¿Sí? Fíjate, sí es cierto, tan importante. Bueno, el chiste es que los nervios, que corres en ese riesgo. Sí. ¿Por qué? Porque al final tienes miedo a lo que decías. La incertidumbre. Sí. El rechazo y la incertidumbre que vienen envueltas en todas esas tomas de decisión, entonces, preguntas. ¿Cuántos de nosotros no nos llegamos a trabar en su momento con la chica que te gustaba, de que le querías decir, puedo ser tu novio, y que te llegas a trabar y incluso hasta te cortas la voz? Sí. Y está bien. Incluso ¿me pasó? Te voy a decir algo, Ahí te va otro ejemplo padrísimo, porque Moni no me va a dejar mentir. Vas a ver. Este es muy reciente, en una escuela secundaria, no voy a decir nombres, pero ni siquiera lo quieren decir ya. O sea, ya no entra en el tema de las palabras, ya nada más te pongo una cartulina, te lo pongo escrito
y adivínale cómo va, ¿no? Entonces, en un salón de clases así, en una escuela, llega un chico, está grabado, y le están echando la grabación y todo, entra la niña, le entrega las flores y está el cartel de fondo, ¿no? No sé, ¿era un amiguito que traía el cartel o...? Estaba pegado. Estaba pegado en la pared, y entonces entra el cartel de fondo y ya con eso, ¿no? Y el otro chico se hincó, no se hincó nada más, así le dio las flores, se las dio, y ¿qué crees que le pasó? Pues yo me imagino que lo batearon. Por supuesto que sí. Por no hablar. Soldado caído. Sí, soldado caído. Por no hablar en público. Y lo batearon, la chica le dijo que no, bla, bla. Ahí está todo grabado, fue un video increíble, se los vamos a conseguir. No, se los vamos a conseguir. No, ¿verdad? No se podemos conseguir. Pero estaba impresionado porque incluso a qué grado llega el miedo al rechazo y el miedo a hablar en público, que en situaciones tan sencillas como algo así que de repente se vuelve sencillo ya cuando eres mayor, pero desde joven batallas. ¿Qué otros casos, amigo? ¿Qué otros casos podríamos batallar cuando estamos hablando de miedo? Es que los casos son infinitos, amigo, y además justamente parte de lo que comentas va a marcar tendencia hacia futuro. Porque vamos a suponer que esta persona sí sabía hablar, pero decidió no hacerlo. Ajá, el rechazo. Hubo un rechazo y a partir de ahí hay un punto de divergencia en ese momento en donde la persona va a tomar la decisión de si en un futuro va a hablar porque sabe que a lo mejor tal vez entiende que pudo haber marcado una diferencia en el resultado final o simplemente nunca más se va a volver a comunicar. Y eso me lleva al ejemplo que yo, por ejemplo, les puedo compartir. Yo trabajo, como ya Fercho bien comentó, trabajo en cocinas, en restaurantes, en hoteles, comedores industriales. Yo trabajo con la gente del medio gastronómico. Y es muy común encontrar gente que vive en comunidades, pues por decirlo, y porque además así se les tiene nombradas como marginales, porque están muy lejos del centro de la ciudad. Hay muchos que inclusive tienen pues complicación de acceso a transporte, a servicios, entre otras cosas, pero son las personas que viven más cerca de los parques industriales. Sí, claro. Entonces, normalmente, por decir, en este ejemplo, son las personas que más tienden a trabajar en las cocinas de los comedores industriales. Entonces, yo he trabajado con gente de comunidades marginales y muchas no tienen tema para comunicarse, pero muchas, tú les hablas y se ponen rojos. Nerviosos. Solo sonríen y no pueden mencionar una sola palabra. Como el trabajo es continuo y yo realmente también a través de pues muchos años de experiencia me he dedicado a indagar un poquito más, generar espacios más cómodos, a lo mejor sin tanta gente alrededor para, oye, pues, ¿qué me puedes platicar? ¿Cómo está la cosa? Ya cuando se empiezan a abrir, pues te das cuenta de que todo surge a veces ni siquiera de un miedo personal particular, sino de una tendencia de los padres, de las madres, de que no le dicen a los niños que es bueno comunicarse, de que, es que ¿por qué eres tan tonto? Por no decir otra palabra, eres muy tonto y no sabes hacer nada. Y eso va creando una semilla, una tendencia. Pero eso te estoy hablando de comunidades que inclusive hay veces que no tienen siquiera acceso a muchas veces educación. Pero vámonos del otro lado. He estado aquí en la ciudad con gente graduada, egresada, con maestrías, etcétera, y no tienen las capacidades para comunicarse. O sea, ahí es donde yo también he entendido, y eso también será un tema que tocaremos después en otro. Qué tan importante o no es la educación en todo esto dentro de la comunicación. Exactamente, o sea, lo que tú mencionas tiene mucho certeza en todo esto, porque al final del día también los papás y la familia y los contextos y los amigos, así como le puedes echar la culpa a los que te echaban bullying en el salón, digo, también a veces los mismos papás o a veces los mismos familiares te desarrollan este miedo a hablar en público.
Te voy a contar una anécdota. Yo cuando inicié a los 21 años más o menos a dar conferencias, yo contento le voy y le platico a toda mi familia y le digo, sí, es un tema, mi familia se entera, y lo que hicieron fue hacerme una intervención. Perdón, familia, la tengo que aventar, ¿no? Cielos. Porque yo estaba estudiando en la universidad, 21 años, todavía estaba estudiando en la universidad, y en una intervención justo en Navidad, por estas fechas, en una Navidad nos juntamos, toda la familia estamos felices, contentos, y de repente, ellos dicen que no fue intervención, pero ¿cómo? ¿Pero quién les va a creer? Pero ¿cómo organizas a 9 personas en una mesa a decir el mismo tema, ¿no? Y ya sabían qué decir cada uno. Entonces, empiezan a hablar, empiezan a decir la situación y empiezan a preguntar sobre el proyecto que iba a desarrollar. Y el proyecto básicamente era, vamos a dar conferencias. ¿En dónde? En las universidades. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy un universitario. Entonces, ahí es donde empezó el problema, porque te decía, todos me dijeron, ¿qué vas a hablar? O sea, cuando tú te paras frente a alguien universitario, pues ya tienes que haber terminado la universidad. Ese era el concepto o la idea de mi familia. Claro. Mismo que terminamos rompiendo después, ¿no? Pero obviamente a los 21 años te sientes exageradamente temeroso porque te empiezan a meter estos miedos. Entonces dime tú cómo le haces, porque tus mismos familiares a los 21 años ya estás más grande, te empiezan a desarrollar estos miedos, y entonces el día que me paré a hablar en público, que sí lo terminé haciendo y fue una gran historia, me moría de miedo, porque en mi cabeza retumbaba el sonido de eres un universitario. ¿Qué vas a estar diciéndole tú a un universitario si eres un universitario? Claro. No hay manera. En vez de haberme desarrollado otras ideas que en un futuro ya terminaron, incluso yo creo que hasta tú te las desarrollaste también, terminaron siendo como de, tengo yo toda la capacidad para brindarles algo. Entonces, fíjate lo importante que también son los familiares, los papás, los amigos, conocidos, que te terminan diciendo, te pueden dar esas palabras de aliento para que te animes a hablar en público y perder ese miedo, o te pueden también quitar eso. Entonces, hay una importancia muy grande en todo eso. ¿Cómo ves? Completamente de acuerdo. De hecho, la anécdota que yo te traigo también va en ese sentido. Creo que va en un sentido opuesto, porque para mí no fueron de entrada mis padres, sino fue el entorno en el cual yo me había metido. Yo empecé a dar capacitación ya formalmente a los 17 años. Ajá. Yo ya me había empezado un poquito a empapar en esta cuestión de manejo higiénico de los alimentos, que es como mi tema fuerte, desde los 14, 15 años. Y yo de repente, como es una empresa que mis papás empezaron, pues yo tuve siempre la oportunidad de intervenir, ¿no? En un curso y como, pues ya sabes, morrito, no, pues claro, fíjense que también esto ya está así, y brevemente, ¿no? Te tocó desde muy chiquito estar ahí. Y poco a poco pues fui avanzando, aprendiendo, hasta que en algún momento me dijeron, pues ¿sabes qué? Pues te tenemos plena confianza de que agarres y des un curso a un grupo. Para mí el tema fue enfrentarme a cocineros, chefs, gerentes, 10, 15, 30, 40 años más grandes que yo. Claro. Y no era, digamos, el círculo central, el núcleo central que me decía, ¿y tú qué les vas a enseñar? Ajá. Sino era de afuera que me decían, ¿y tú qué nos vas a venir a enseñar? Sí. O sea, tú escuincle, ¿qué nos vas a venir a decir? Todo lo contrario. ¿Sí? Tu familia te apoyaba, te decía, sí, dale, échale ganas, pero afuera decían como de, ¿y este qué? Sí, y para mí fue un punto de quiebra importante porque yo batallé y arrastré ese peso como por 4, casi 5 años. Sí. De hecho, todavía a la fecha hay veces, cuesta. Yo ya estoy por cumplir 28 años y todavía hay veces que yo sé que la gente me mira así como de, ¿y tú qué, no? ¿Qué me vas a venir a...? Algo me dijiste de los 30, ¿verdad? Sí, sí, yo muero ya a cumplir, que me salgan canas y verme viejo para que la gente diga, sí, lo respeto, su vejez demuestra autoridad. Pero fíjate, ese tema también tiene que ver. Claro, por supuesto. Cada vez que te paras a hablar en público, te llega a la cabeza. Sí. ¿A qué vamos con esto? Bueno, para los que están en casa y para no debrayarnos tanto, al final del día el miedo a hablar en público es algo que todos tenemos. Se ejemplifica de distintas maneras, ¿estás de acuerdo? Siempre. Y lo que tiene que ver es mucho lo que está pasando en tu cabeza. Todos tenemos como esos comentarios distintos. En mi caso, mi familia, ¿no? Que me decía y me retumbaba en la cabeza. En tu caso, la situación de que incluso los que están ahí tomando el taller, de algún comentario que te habrán dicho, te retumba en la cabeza. Sí.
Cuando estás frente a hablar en público, empiezan a entrar esos sonidos, esa vocecita en tu cabeza que te empieza a generar todo esto. ¿Qué podemos hacer, Toño? Mira, yo a lo largo de todo este tiempo he aprendido una técnica que en lo personal me ha salvado. No es rápido. Hoy que vivimos en la inmediatez, en que si ustedes le ponen ahorita cómo aprender a hablar en público en 5 minutos, perdón, pero no van a encontrar nada real. Por supuesto que no, a menos que te echen los 2 episodios que vamos a dar. Por supuesto. Ahí sí podría decirte, bueno, por lo menos en un periodo de 6 horas en conjunto puedes aprender algo importante. Es un buen taller. Pero digamos que esta técnica es repetición, 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 a empezar a anotar y tener muy consciente, como bien dices, qué es lo que hay en la cabeza, qué es lo que hay en mi cuerpo y qué es lo que hay en mis emociones. Exacto. Para mí esa ha sido una técnica clave que básicamente lo voy a resumir en la observación, en la autoobservación. Y para mí ha sido muy bondadoso el anotarlo. El agarrar una libretita y decir, hoy que di curso, en mi mente estuvo este miedo. O inclusive, porque hay gente que no tiene miedo, pero disocia. Y se van a su mundo de las fantasías para evitar ese conflicto. Exactamente. Y no piensan en el miedo, pero se van a otro lado. Sí. O hay gente pues muy dispersa que sí ahí la vemos y se está pensando en si apagué los frijoles, en cuánto está el dólar hoy. Sí. Todo eso lo anotas. Sí, hoy me sudaron las manos y el estómago se me hizo un nudo. Y hoy me sentí triste, enojado, deprimido, estresado. Claro. Esa para mí sería la técnica, observarse, anotarlo, porque ya eventualmente sabes en qué tienes que trabajar para ir reduciendo ese estrés cuando tienes una circunstancia de hablar en público. Porque déjenme decirles, vamos a aterrizar no nada más el hablar en público frente a una audiencia. Como bien lo mencionaste, la cuestión de la novia, la cuestión de hablar con la familia, claro. Son cuestiones laborales, académicas, sociales y personales. Porque ¿cuántas veces no nos decimos algo a nosotros mismos que nos hiere o nos puede motivar a concretar esos objetivos que tenemos? Estoy de acuerdo. ¿Tú cómo lo lograrías, amigo? Pues miren, les voy a dar una clave que a mí sinceramente me generó. Digo, nosotros hacemos talleres de oratoria y hay una cantidad exagerada de varios métodos para quitarnos este miedo al público, que probablemente durante todos los episodios vamos a ir sacando. Pero bueno, para dar la que a mí me ha funcionado, la que siempre me ha funcionado, tiene que ver mucho con el tema de la dopamina. Cuando tienes esta adrenalina y este cortisol juntos, hay algo que te puede quitar todo esto, que es la dopamina y la serotonina, ¿no? Y esto se genera de alguna manera sonriendo o pasándola bien o con un abrazo, incluso teniendo alguna situación de placer, comiéndote un chocolate, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo? Siempre que estoy a punto de dar una presentación, me recuerdo mucho hace unos años que tenía una presentación en un auditorio, todo el auditorio lleno, más de 400 personas. Me senté en el estrado antes de que me fueran a presentar, ya estaban las 400 personas viéndome como tal, ya sabían que iba a ser yo el orador. Sentía el cortisol a todo lo que da y lo que me puse a hacer fue tener a alguien cercano que era amistad mía. Me puse a platicar con 2 o 3 personas, a sonreír, a pasarla bien, a contar uno que otro chiste, amigos que yo sabía que estaban ahí por mí, y me relajé. Lo que hice internamente, que era muy consciente de eso, es generar dopamina en mi cuerpo para que eso me relajara, y sonreí. Sonreí por todos lados, con una cantidad de nervios como no te imaginas, pero sí, de que la sonrisa hasta te tiembla, ¿no? Sí, de los nervios. Trabada pero sonreía, porque yo sé perfectamente, o sabemos que la sonrisa o el sonreír te genera estas hormonas, ¿no? Estos químicos. Entonces, cuando estás generando estos químicos, se te empieza a disminuir el cortisol y la adrenalina. Y cuando disminuyes eso, ya es más fácil que entres. Obviamente tengo otros métodos, obviamente hay otras situaciones cuando de repente se pone más. Incluso algún momento me ha tocado salir a hacer un poco de ejercicio, a moverme, que ya estaremos explicando de cómo funciona eso. Pero ese es mi método más fácil y sencillo, porque estoy ahí en el instante y ya no me puedo mover. Entonces ya después de que te empiezan a presentar y que parece presentación de como cuando te cantan las mañanitas, sí, se siente bien ¿dónde me meto? Porque estás ahí. Ya cuando te presentan, pasas y hablas, sí me siento más relajado. Ahora, sinceramente, amigo,
yo tenía un caso grandísimo de glosofobia. O sea, yo sí me sentía muy nervioso de hablar en público y lo tuve que ir puliendo. Pero ¿cómo lo pulimos? Con lo que tú dices. Manejarlo dentro de. O sea, también dentro de me tuve que ir haciendo la idea y convenciendo de que hacíamos las cosas bien. Y que al final del día, mejor hecho que perfecto, dijiste tú un día y que me encanta esa frase. Lo hacíamos y aunque no nos salía perfecto, el hacerlo tantas veces nos fue generando ese quitarnos el miedo de hablar en público. Entonces yo creo que esa es la clave, que también tú la viviste con tu situación de tus papás y de estar metido en el negocio. Hacerlo. Y es la mejor manera en la que vas quitándote todos los miedos poco a poquito, ¿no? Completamente de acuerdo, amigo. En algún punto es, si el cerebro nos engaña diciéndonos que un león nos va a comer, ¿por qué no engañar al cerebro sonriendo todo el tiempo hasta que se baje esa tensión, ¿no? Lo vas engañando, justo esa es la clave. Perfecto. Entonces, ¿algo más que agregar? No, me parece que no, amigo. Creo que concretamos muy bien el tema del día de hoy. Vamos a estar dando muchísima más información, muchísimas más técnicas. Vamos a enfocarnos de lleno a ayudarles a desarrollar su capacidad de comunicación y sobre todo también a través de su desarrollo personal. No es nada más enseñarles a hablar, es enseñarles a crecer, enseñarles a evolucionar, porque ya estamos en una sociedad que está en constante cambio, constante evolución, no nos podemos quedar atrás y pues queremos invitarles a que se vayan uniendo a este movimiento para que lo compartan fuerte aquí en Share It Loud. Muchísimas gracias, amigo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.